Buen día a todos, me presento, mi nombre es Alan Eduardo Barrera Baena, soy alumno en la materia Juicios de Amparo 2, con el número de matrícula 23010481, exponiendo el reto 6 de la unidad 3 con el tema litigio estratégico, el cual estaré exponiendo qué es un litigio estratégico y el acceso a la información, el cual se abordará el concepto general y los objetivos del mismo. Veremos la idea de algunos autores que nos dicen de estos litigios estratégicos y cuál es su utilidad, esperando que les sea de utilidad lo expuesto en el tema. El litigio estratégico y el acceso a la información es una herramienta para la transparencia y la rendición de cuentas. En otras palabras, el litigio estratégico y el acceso a la información es una herramienta fundamental para defender y promover la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. A través de la utilización de los accesos legales se busca proteger el derecho del acceso a la información, especialmente en casos donde la información es negada y restringida por autoridades gubernamentales o entidades privadas. La importancia del acceso a la información. El acceso a la información es un derecho fundamental que juega un papel crucial en el empoderamiento de los individuos y las comunidades. En una sociedad democrática, la información veraz y oportuna permite que los ciudadanos participen activamente en los procesos políticos y exigir la rendición de cuentas de sus líderes. Sin este acceso, se corre el riesgo de que las decisiones se tomen sin la debida consideración de las necesidades y opiniones de la población. En el ámbito personal, el acceso a la información fomenta decisiones informadas en aspectos vitales para la salud y la educación. Las personas que están bien informadas son más propensas a cuidar su bienestar y a buscar oportunidades educativas, lo que contribuye a un desarrollo de un aprendizaje continuo. Este aprendizaje no solo beneficia al individuo, sino que también fortalece el tejido social al crecer comunidades con más educación y participación. Desde la perspectiva económica, el acceso a la información es esencial para la competitividad. Las empresas que pueden acceder a los datos relevantes tienen una ventaja en el mercado, lo que se traduce en la innovación y el crecimiento. Además, las oportunidades laborales se amplían para aquellos que pueden informarse sobre las demandas del mercado y adquirir nuevas habilidades. Sin embargo, es fundamental reconocer que no todos tienen este acceso a la información. La desigualdad en este ámbito puede perpetuarse en ciclos de pobreza y marginación social. Durante la crisis de la pandemia del COVID-19, por ejemplo, aquellos con menos recursos enfrentaron mayores dificultades para obtener información precisa, como protegerse y las medidas de seguir con la seguridad de la misma. Lo que podemos concluir es que el acceso a la información es vital para el desarrollo personal, social y económico. Fomenta una ciudadanía activa, mejora las oportunidades educativas y laborales y es esencial para la salud pública y eficaz. Promover este acceso equitativo debe ser prioritario para construir sociedades más justas e inclusivas. El litigio estratégico se refiere a la utilización de procesos legales para promover cambios sociales, políticos o económicos más amplios. En este contexto, el acceso a la información se convierte en un elemento clave, ya que permite a los litigantes fundamentar sus argumentos y fortalecer sus posiciones ante los tribunales. Este ensayo explora cómo el acceso a la información potencia el litigio estratégico y contribuye a la defensa de los derechos fundamentales. En primer lugar, el acceso a la información es esencial para identificar las violaciones de derecho y formular casos sólidos. Las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos dependen de los datos precisos y relevantes para poder documentar los abusos. Por ejemplo, en caso de la discriminación o la corrupción, el acceso a los informes gubernamentales, estadísticas o testimonios pueden ser determinantes para construir una narrativa conveniente y evidente de las injusticias. Además, el litigio estratégico busca no solo obtener una resolución favorable en un caso en específico,
sino que también establecer precedentes legales que beneficien a grupos más amplios. Aquí el acceso a la información juega un papel crucial que permite investigar y analizar casos previos, jurisprudencias y legislaciones comparadas que fortalezcan a los argumentos presentados ante los jueces. Otros aspectos importantes es cómo el acceso a la información puede empoderar a comunidades vulnerables que normalmente no tendrían voz en el sistema judicial, a permitir que estas comunidades conozcan sus derechos y herramientas legales disponibles. Se promueve la participación activa en procesos judiciales. Esto no solo contribuye a la justicia individual, sino que también puede desencadenar a cambios estructurales en políticas públicas. Sin embargo, es fundamental reconocer que existen barreras significativas para acceder a la información necesaria para el litigio estratégico. En muchos casos les falta transparencia gubernamental, restricciones impuestas por las instituciones que pueden dificultar la obtención de datos relevantes. Para ello es esencial abogar por políticas que garanticen el acceso más amplio y equitativo a la información pública. En otras palabras, el litigio estratégico con acceso a la información es una herramienta poderosa para promover cambios significativos y proteger los derechos fundamentales. A medida que se fortalezca el acceso, se empodera tanto al individuo como a las comunidades enteras para poder luchar contra las injusticias y contribuir a que las sociedades sean más justas. La intersección entre el litigio estratégico y el acceso a la información no solo transforma vidas individuales, sino que también tiene el potencial de generar un impacto duradero al sistema legal y políticas públicas. El caso de la organización Artículo 19 contra el gobierno federal. En este caso, la organización no gubernamental Artículo 19, que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, presentó una solicitud de acceso a los documentos relacionados con los contratos de publicidad y comunicación social del gobierno federal. La intención era conocer en qué se gastaba el dinero público en campañas de comunicación y publicidad. El gobierno federal se negó a proporcionar esta información, argumentando que era confidencial. Ante esta negativa, Artículo 19 decidió llevar el caso ante los tribunales, argumentando que el acceso a la información era fundamental para garantizar la rendición de cuentas y combatir la corrupción. El litigio se convirtió en un hito importante en la defensa del acceso a la información pública en México. Finalmente, los tribunales fallaron a favor de Artículo 19, obligando al gobierno a hacer pública la información solicitada. Este caso no solo permitió acceder a los datos específicos, sino que también sentó un precedente sobre la importancia del derecho al acceso a la información como herramienta para la transparencia y la rendición de cuentas. Andrea Meraz en su obra aborda el litigio estratégico como una herramienta fundamental para la defensa de los derechos humanos en México. En particular, destaca cómo el acceso a la información se convierte en un recurso clave para empoderar a los ciudadanos y organizaciones en la búsqueda de justicia y la rendición de cuentas. Meraz argumenta que el acceso a la información no solo permite a los individuos conocer sus derechos y las acciones de Estado, sino que también es esencial para identificar violaciones a los derechos humanos y construir casos sólidos en el ámbito judicial. La Clínica Legal del Interés Público del ITAN se menciona como un ejemplo de cómo se puede utilizar el enfoque para promover cambios significativos en las políticas públicas y fomentar la transparencia. El autor enfatiza que el litigio estratégico, cuando se combina con el acceso a la información, puede generar precedentes jurídicos que beneficien a un número mayor de personas y contribuyan al fortalecimiento del Estado de Derecho en México. En resumen, Meraz ve cómo el acceso a la información como una herramienta poderosa que al ser utilizada estratégicamente puede transformar la defensa de los derechos humanos en el país.